En un día como hoy en la historia, un año antes de que estallara la Revolución Francesa en 1788, nace quien sería con el correr del tiempo Lord Byron. Un personaje de leyenda, un personaje, su vida transcurre dentro de los ámbitos poéticos del romanticismo de finales del siglo XVIII, del siglo XIX. En el siglo XIX y en el siglo XX tiene una influencia enorme en las letras Lord Byron. Nace en un hogar con unos conflictos muy serios. Su madre tiene unas virtudes, pero un genio espantoso. No se la aguanta nadie, su padre no se la aguantó, se separaron y Lord Byron vivió con su mamá y también tenía unos conflictos enormes con ella. Nacido en un hogar conflictivo, Lord Byron logra tener educación, se compromete con la literatura de su tiempo y empieza esa vida de leyenda que lo lleva a ser uno de los grandes románticos del siglo por decisión propia, pero por práctica. Las amantes de Lord Byron fueron muchas y estaba publicando poesías desde la época del colegio y después sigue adelante y sigue publicando poesías, muchas, con críticas contradictorias y con críticas bastante ácidas. No le importaba, no le importaba. Desdeñaba absolutamente toda expresión crítica a sus poemas. Lord Byron era un desafiante, y un desafiante enorme que terminó prácticamente expulsado de la Gran Bretaña por una sociedad aterrada por sus excesos, por sus amoríos continuados, por su falta de reglas morales. Y se fue para siempre de la Gran Bretaña como un gitano en el sentido de transhumante por el mundo. Estuvo en Europa mucho tiempo y finalmente Lord Byron, el autor de poesías, de poemas largos, el Don Juan es uno de los poemas largos más importantes escritos en lengua inglesa, tal vez apenas comparable con Oscar Wilde, con La balanza de la cárcel de Reading, se nos ocurre a nosotros, sobre el cual pudo tener una influencia significativa adelante, el Don Juan de Lord Byron. Pero también tiene otras publicaciones, otras obras importantísimas como El Corsario, Lara y las peregrinaciones de Childe Harold. Esas peregrinaciones, muchos han dicho que varias de las obras poéticas de Byron no son otra cosa que una autobiografía. Byron. Pues finalmente Byron se enrola en una causa igualmente romántica como su vida, la independencia de Grecia y la lucha contra los turcos. Y se va a esa guerra. Y en esa guerra muere, pero no como resultado de una batalla, no como un balazo que le hubieran pegado o un bayonetazo con que le hubieran penetrado, que le hubiera penetrado el cuerpo, ¿no? Muere de una enfermedad tropical, de un parásito. Y entonces le vienen unas fiebres espantosas, agoniza y muere Lord Byron, que fue admirado por los grandes de su tiempo. Goethe fue un admirador de Byron, Shelley un admirador de Byron. Byron consiguió la admiración de muchos de los grandes poetas, escritores románticos del siglo XIX. Y muere jovencísimo, a los 36 años de edad, cumpliendo 36 años de edad. Porque nace, como dijimos, en el año de 1788 y moriría en el año de 1823. Es decir, antes de cumplir 36 años de edad. Lord Byron, uno de los grandes poetas románticos, un hombre cuya vida
es toda una peregrinación, como su famosa obra Las peregrinaciones de Childe Harold, y un Don Juan, como su obra cumbre, que es su obra sobre el Don Juan, la obra en verso más importante o una de las más importantes que se escribieron en lengua inglesa. Este personaje de leyenda, este romántico empedernido, este que se sublevó contra todos los preceptos sociales y que probablemente se declaró un Casanova exagerando. Dijo en una de esas peregrinaciones donde tenía su amante de turno que había tenido acceso a 250 mujeres. Probable exageración, pero así son los Casanovas, así son los que hacen propaganda de sus capacidades amatorias y de su capacidad para atraer a la gente del sexo opuesto. Lord Byron, grande de la literatura universal, grande de la literatura de la Gran Bretaña, que lo recibe después en su seno, pero ya recibe sus cenizas. Lord Byron nace en un día como hoy, en el año de 1788. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 4 minutos.